A ver, ¿cuántos son? ¿Me confirman? ¿Perdón? Ok, entonces estamos empezando con lo que me corresponde desarrollar en esta reunión. ¿Cuál es pediatría forense? Vamos a ver varios aspectos de lo que al parecer fuera un capítulo muy así, pero que tiene una connotación que ustedes irán apreciando a través de esta reunión y que realmente, si ustedes vieran los casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar, pues, ¿qué les digo? Son situaciones muy complicadas que en realidad volteamos hacia los lados y decimos, pobre niño, pobre mujer, en fin, tantas cosas que suceden en el día a día. Bueno, estimados alumnos, empezamos nuestro capítulo de pediatría forense. Voy a ver a este recién nacido que, como ustedes se dan cuenta, recién está viendo este mundo, recién está llegando, recién. ¿Por qué será, querido? Doctora, disculpe, no se está cambiando la diapositiva. Solo vemos la primera diapositiva. ¿Perdón? No le capto. Dígame. No se está cambiando la diapositiva, solo podemos ver la primera. Ok, momentito, por favor, déjeme chequear. A ver, estamos viendo la primera diapositiva. Confírmenme, por favor. Vemos la diapositiva del recién nacido. Correcto. Sobre ello vamos a empezar y luego vamos a seguir desarrollando las otras diapositivas. A ver, voy a avanzar un poquito para que ustedes me digan si es que está avanzando. ¿Está avanzando? Sí, está avanzando. Sí, doctora. Ahora sí. Sí. Sí, queridos alumnos, confírmenme. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, gracias. De tal manera que en este capítulo de pediatría forense vemos lo más doloroso de la vida para mí, porque veo desde un niño que sufre, un recién nacido que está al morir y una mujer maltratada. Entonces, pues vamos a empezar en ello. Ojalá logremos interactuar. Si ustedes me permiten, pregúntenme conforme vayamos avanzando, pero son situaciones que se dan y traumáticamente y muy doloroso. Bien, ¿cuándo empieza la vida, estimados alumnos? Para hablar de pediatría tenemos que saber desde cuándo hablamos de un ser humano. Entonces, ¿eso quién lo menciona? ¿Quién lo explica? ¿Quién lo detalla? ¿Y quién hace que se cumplan las normas? Los juzgados civiles. ¿Por qué? Porque ellos tienen como base este artículo, el principio de la persona y de la vida humana, amparado y en concordancia con el Código Civil. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. O sea, podríamos entender que desde el parto hacia adelante. No. Aquí viene la segunda parte. La vida humana comienza con la concepción. O sea, cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, empieza la concepción, como que en la parte médica le decimos se da la fecundación. El término legal es concepción. Por tanto, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de sus derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. O sea, ¿qué es lo que requiere? Que nazca vivo. Nada más. Por eso,
De ahí para adelante decimos el recién nacido y hacia atrás hablamos de embrión y feto. De tal manera que la pediatría forense se encarga de, en la parte civil, determinar la personalidad jurídica, amparada en el Código Civil que hemos revisado, y de la parte penal vemos todo lo relacionado con las lesiones del feto. Ahí hay que poner atención a lo que se llama aborto, ¿no? Las lesiones y los homicidios en los recién nacidos, entre otros aspectos que desarrollaremos. En esta reunión vamos a revisar maltrato infantil, abandono del menor, tráfico de menores, violencia familiar, infanticidio y una y otra situación de evaluar algún certificado médico legal. Bien, de tal forma que cuando decimos existe maltrato infantil, nos remitimos ¿a quién? A la ley que trata sobre ello. Para eso se creó en su primer momento el PROMUDE. ¿Qué significa eso? El Ministerio de la Mujer en su momento. Y luego el MINDES y actualmente el MIM. Es un sector del poder ejecutivo que trabaja con todo lo relacionado a los niños, a los adolescentes y a las mujeres maltratadas. Entonces, quiere decir que la norma que se dio para ese entonces en su creación definía como el maltrato infantil o abuso infantil a una acción, esta sea física, sexual o emocional, o omisión no occidental en el trato hacia ese menor por parte de sus padres o cuidadores que le ocasionan daño físico o psicológico y esto que trasciende en su desarrollo. Pues antiguamente decía, yo crío a mi hijo como yo quiero. No es así, no es así. ¿Cómo se define el maltrato? ¿Cuáles son sus criterios? La acción o omisión depende en muchos casos de la edad del niño. Mamá que primeriza, que no tiene paciencia, pega al niño, no le da a lactar, que me va a malograr las mamas, en fin, ABC, lo vemos en los exámenes, hay veces cuando vamos a ver a niñitos recién nacidos, no, yo no le doy lactancia, solamente le doy su leche, NAM. Unas dicen eso, otras le damos gloria. ¿Por qué no le das tu lactancia? ¿Por qué no le das lo que tú tienes? No, me va a alterar las mamas. Bueno, la situación psicofisiológica del menor puede condicionar las consecuencias de acción o omisión ejercidas sobre él. Y no necesariamente todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas inmediatas y visibles en el menor. Muchas creen que porque es un recién nacido, un niñito, un bebé, no se da cuenta. Pero hay de aquellos que después dicen, ¿y por qué mi hija se comporta de esa manera? Mira cómo era tu bebé, mira cómo la trataste, mira cómo te acercaste a ella, mira cómo interactuaste y verás, ahí está la causa. En el maltrato infantil, la baja tasa de denuncias y la escasez de registros, todo el mundo se encarga acerca de los programas nacionales de decir estamos trabajando con niños y adolescentes. Pero cada uno registra para sí. No hay un ente rector que prácticamente dice, mándeme todo. Lamentablemente, en ese aspecto, ese es parte del problema. Un poco así como para ahora los cadáveres, surgen muchos números, pero yo tengo tanto, yo tengo solamente han muerto hasta aquí tantos. Estamos en eso. Bueno, por ello es que no
se puede conocer la verdadera magnitud de este problema por esa varianza que hay entre una y otra institución que no convergen hacia darnos una información estadística real. Por tanto, el maltrato infantil, generalmente el castigo físico y o psicológico que los padres o tutores imparten al niño o adolescente para educarlo o corregirlo, no es considerado como violencia, sino como un legítimo ejercicio de su rol de padres. Cada uno quiere criar a sus hijos a su manera. Yo soy el papá, yo soy la mamá, yo criaré a mi hijo como crea conveniente. Antiguamente eso era un común, ahora no. Ahora a los niños se les está educando, se les está enseñando que tienen derechos. Oh, carambas. Por tanto, el abandono infantil. ¿Qué trata el abandono infantil? Ay, ¿cuántos niños ustedes cuando yo vengo por la Javier Prado que están pidiendo limosna? ¿Qué hora? 9 de la noche. La madre con otro bebé a cuestas en la otra esquina. Dios mío. El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandone en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estén legalmente bajo su protección o que se hallen, de hecho, bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Eso dice el artículo 125 del Código Penal. Tanto así que cuando nosotros participábamos en los operativos que hacía el MINDES en concordancia con la Fiscalía de Menores, pues nos encontrábamos con muchas sorpresas. Niños que habían sido entregados por los familiares para que estén ahí. Y bueno, pues esto era aplicable para esas mujeres que justamente exponían a estas criaturas para la mendicidad. ¿Cómo se define el abandono infantil? Es esa situación en la que las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro adulto del grupo que convive con el niño o la niña. ¿Y cuáles son esas necesidades físicas básicas? La alimentación, el vestido, la higiene, los cuidados médicos, la supervisión y vigilancia, las condiciones higiénicas y de seguridad en el hogar, la educación. Ello tipifica estas necesidades, esta carencia de necesidades tipifica el abandono infantil. No solamente consiste en que uno de los progenitores se marche de casa o deje a los hijos en situación de desamparo, no. Existen formas de abandono. Esto es, descuidar lo que habíamos mencionado, esas necesidades básicas, hacer el abandono emocional a través de desprecios, amenazas, rechazos, castigos, ¿no? Humillarlos a estos pequeños, el abandono emocional. Y dejar a los niños pequeños solos en el hogar y en situación de peligro mientras los padres salen a trabajar o buscar el sustento. Todo esto constituye formas de abandono. ¿Y qué dice el Código Penal sobre el tráfico de menores? Artículo 303A. El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente lucro o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de
4 ni mayor de 6. O sea, aquellos que se llevan por la frontera a estos pequeños, pues deberían ser sancionados con esta pena. Pero, ¿qué nos dice la realidad? Este delito de tráfico de menores, comprendido dentro de la figura del tránsito ilícito de migrantes, es un agravante del mismo, al ser menores de edad los directamente afectados. Casi siempre este delito migratorio está vinculado al de la trata de personas, pues los principales objetivos que se persigue con el tráfico son la explotación sexual y laboral, existiendo también casos de extracción de órganos. Entonces, aparentemente, ese tráfico de menores tiene esto: la explotación sexual y laboral. Y si no es, la extracción de órganos. Por tanto, esta es una de las formas de trata de personas que en la práctica es un secuestro, es la desaparición, el ocultamiento de la identidad de niños, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales. Bien. El tráfico de niños tiene por objeto la adopción ilegal, la explotación infantil, tanto laboral como servicio doméstico, trabajo esclavo en campos, minas, plantaciones y fábricas, como sexual, prostitución y corrupción de menores, pornografía infantil, abuso sexual infantil, actividades criminales, robo, mendicidad y el uso militar de niños. Ver a estas criaturas en situaciones extremas, muchas veces 11, 12 años están ahí participando con gente adulta en la prostitución infantil. Ya, bueno, para mí no tiene nombre esa situación. Cuando después le preguntamos en esos operativos que se organizan con la fiscalía, ¿qué respuesta dan? No, mi mamá también está en la otra cuadra trabajando. A mí me ha dejado acá y me ha dicho que yo solamente sé con algunas personas que ella me trae. Por Dios. Bueno. En relación al tráfico de menores, el Código Penal tipifica este delito en el artículo 182. Lo que a mí me llama la atención es que todo está normado y se sigue dando estas situaciones en el día a día. Podemos inferir que el delito de trata de personas se limita solo a los delitos sexuales, lo cual no se ajusta con lo prescrito por la Convención de Palermo, donde el ámbito de aplicación de este artículo es más amplio y se regula, además de la trata de personas con fines de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o extracción de órganos. Un poco revisando que en nuestro país se dan este tráfico de menores con muchas promesas de trabajo, de estudios, de modelaje, y que lamentablemente estos menores son retirados de nuestro país con rumbo
a Italia, donde es más frecuente, Japón, Francia, Estados Unidos, y donde hay países de tránsito, llámese como Venezuela, Ecuador. Se van los niños. Bueno, esto era lo más traumático, llamativo de lo que se da con nuestros niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa en ese contexto intrafamiliar? La violencia familiar, denominado violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que son esos actos violentos donde se emplea la fuerza física, el acoso, la intimidación. Y todo eso se da dentro de los integrantes de esa familia. Por lo tanto, ¿quiénes son los testigos mudos? Los niños. Ahí está. Esos niños que no tienen por qué estar presenciando esa violencia, esos conflictos de padres, pero ahí lo tienen de testigos presenciales. A ver, estos niños que sufren de violencia y los que presencian pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Ahí los tenemos a los adolescentes. Ellos nos cuentan todo lo que pasaron en su infancia y qué violencia han vivido, ¿no? Por lo tanto, este problema de protección frente a la violencia familiar está normado y la ley es la 26.260, la ley de violencia familiar. Pero, y sobre esto surgen a la fecha programas nacionales, una de ellas Aurora, que se encarga de violencia familiar y sexual. Pero esto lo tenemos en incremento. Interrogantes. Según esta norma, es cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción grave y reiteradas, así como la violencia sexual que se produce. ¿Entre quiénes? ¿Dónde se da la violencia familiar? Entre los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, los ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, esto es, la empleada no integra esto. Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no, al momento de producirse la violencia. Eso es la violencia familiar, eso se da en los hogares, eso está en incremento. Y cuando hacemos la precisión sobre el maltrato infantil, ¿qué dice la ley 26.260? Que se requiere adaptar el contexto de los niños, niñas y adolescentes en concordancia a esta definición de maltrato de la UNICEF. Se entiende a los menores víctimas del maltrato y el abandono como aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales que pueden ser ejecutados por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos, pudiendo existir el abandono completo o parcial. Bueno, para el final voy a darles varios ejemplos que francamente, avancemos, pero voy a querer de su participación. ¿Cuáles son los tipos de violencia? La física. ¿Cómo se establece esta violencia física? Son agresiones que recibe el niño
o el adolescente por parte de cualquier familiar o allegado. Estas agresiones usualmente se dan dentro del contexto del castigo. El castigo corporal o físico es el uso de la fuerza física con la intención de causar algún grado de dolor. Es la intencionalidad lo que vale aquí. O malestar para disciplinar, corregir, controlar, cambiar el comportamiento o en la creencia que se está educando y criando a los niños. Agarrar a la niña y meterla a la ducha para que no haga rabietas con agua fría. Ahí está la niña. Violencia psicológica. Son las agresiones psicológicas que recibe el niño o la niña adolescente por parte de sus familiares o allegados, incluyendo la humillación, el trato degradante, las amenazas, que pueden ser asociados también con el castigo físico corporal. Que si no me obedeces, ya sabes, de padres separados. No vas a salir con tu papá este fin de semana. No vas a salir. Dios mío. Violencia sexual. Todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor para su satisfacción sexual, que pueden ser actos con contacto físico, tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o los dedos, objetos. La pequeña me dice en el examen, me agarró mi cosita y me apretó con sus dedos fuertes. O sin contacto físico, esto es, le hacen ver sus genitales, esto es, hacen que se suban encima del hombre, esto es que se mueva, Dios mío, o quiere verla bañarse, o quiere verla que esté en el baño. Eso es la violencia sexual. Vamos a ver ahora lo que nos convoca mayormente en este capítulo de pediatría, que es el infanticidio. Aquí me voy a permitir, un poquito voy a cerrar esto para que no se nos pase. ¿Ok? Me voy a permitir acá hacerles o narrarles un caso que tuve y que el caso es así más o menos para que me entiendan. Más o menos nos estamos comunicando con ustedes, queridos alumnos, para poder de ustedes tener algunas respuestas. Queridos alumnos, ¿están ahí todavía? Voy a plantearle casos que quiero que me contesten. ¿Quiero que me contesten? Ok. Ustedes saben que los médicos legistas tenemos turnos. Los médicos legistas salimos con el fiscal a hacer levantamiento de cadáveres. ¿Qué es levantamiento de cadáver? Ante una información obtenida del policía del sector que da toda la comunicación al fiscal que está de turno, pues, y si se trata de un cadáver, el fiscal sí o sí tiene que ir con su médico legista. Entonces, en un turno en la cual participamos, tuvimos esta información. Doctora, prepárese que nos vamos a ir a una diligencia a Magdalena. Como un rayo a salir porque nos recogen con el patrullero. Entonces, a esa información, probablemente eso lo conozcan en detalle más adelante, después del primer examen, que brinda el policía a la fiscalía o al fiscal de turno, se le llama notitiam criminis, parte de la criminalística que ustedes después van a revisar también.
Entonces, el fiscal recibe esa información que hay una mujer que se encuentra en el segundo piso y que al parecer está muerta porque los familiares han dado cuenta de que previamente esta señora estuvo gritando, llorando y después se hizo silencio. Entonces, como en Lima tenemos muchas muertes, ya sean violentas, ya sean naturales, ya sean accidentales, el fiscal brinda su atención ¿a quiénes? A las muertes violentas. Porque en las muertes violentas vamos a hacer el apoyo técnico, científico, los médicos, para que ellos, con la información que le demos in situ, en el lugar de los hechos, ellos puedan decir o puedan establecer si es que este caso es una muerte violenta tipo homicida, tipo suicida o tipo accidental. De tal forma que lo que el fiscal tiene que precisar en ese notitians criminis es que le diga si es que hay signos de violencia. Pobre policía, digo yo, ¿qué sabrá de violencia? Pero el policía ya aprendió, pues, porque ellos también llevan sus cursos si son oficiales, los oficiales llevan sus maestrías en Derecho Penal, llevan también con nosotros el curso de Medicina Legal, entre otros cursos, y por lo tanto ellos también capacitan a su personal subalterno, al policía de la esquina. Entonces, ese le tiene que decir al fiscal si es que este hombre tiene una bala, si es que está con un cuchillo, son signos de violencia, si es que está colgado, es un ahorcamiento o estrangulamiento. Entonces, eso es lo que quiere el fiscal. El fiscal quiere saber si es que hay un signo de violencia para apersonarse al lugar, porque si no, él en el turno tiene que ver cualquier cantidad de detenidos, cualquier cantidad de problemas, XX, y bueno, una diligencia de levantamiento de cadáver te lleva un buen tiempo. Entonces, le da la información al policía, un poco así ambigua, solamente le dice, doctor, lo único que he visto es que hay sangre en la puerta de la casa. Y le dice que esto es lo que ha pasado, ¿no? Que los vecinos han escuchado tanta bulla, tanto llanto, y ahora no hay nada. Y que esto viene desde la noche anterior, porque eran como las 11 de la mañana, y que lamentablemente los vecinos están un poco alterados, un poco conmocionados, porque mucha pelea entre la pareja. Bueno, entonces, ante eso, pues lo único que atinó el fiscal es me voy a esa escena, llevo a mi médico y bueno, llevo mi perito fotógrafo y bueno, llegamos bordeando las 12 del día. ¿Qué encontramos? El pobre policía sabe lo que tiene que hacer. Esto es preservar el ambiente donde se ha suscitado, entre comillas, esta muerte. De tal forma que tiene que ponerse ahí y no permitir que nadie ingrese a esa casa hasta que llegue el fiscal, porque quien dirige toda esa diligencia es el fiscal de turno. Llegamos, ingresamos con la vestimenta adecuada, de bioprotección, de bioseguridad y de todo, y finalmente encontramos una escalera y ascendimos y toda la escalera, todas las gradas manchadas de sangre. Hasta que esa escalera termina en el segundo piso con la puerta de una habitación que al parecer era un dormitorio. Empujamos la habitación, o sea, la puerta, y pues el pasamano, la pared de esa escalera, pues manchado de sangre, pero coágulos y coágulos. Bueno, ¿qué habrá pasado, no? Pobre policía, por eso no subió. Bueno, abrimos la puerta
y encontramos una cama queen y una mujer agachada con la cabeza sobre el colchón. O sea, estaba en posición de rodillas, de cuclillas y como quien la cara apoyándose en el colchón. Y todo ese contorno, todo el dormitorio, sangre, 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 y el colchón y que hablar habían coágulos. Bueno, pobre fiscal, pobre secretario, en fin. ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa diligencia de levantamiento de cadáver? En esa diligencia, lo que tenemos que establecer, uno, si está muerta, y dos, cuál es la causa de la muerte, y establecer la data de la muerte. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esa señora que está en esa posición? ¿Qué harían ustedes? A ver, alumnos, un poco de su imaginación y de su sentido común. Vamos a actuar, vamos a hacer una diligencia, pero ustedes son médicos. Si estamos hablando de muerte, ustedes saben qué hacen con un muerto. ¿Cómo reconocen un muerto? A ver, coméntenme. ¿Qué me dicen? No le capté bien, ¿qué son signos vitales, doctor? Estimado alumno, ¿perdón? ¿Y cómo le hago el examen de los signos vitales? Uno de ellos. O sea, ver si está respirando, ¿correcto? Ok, entonces le pongo un estetoscopio al tórax. ¿O qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le examino por eso? ¿Cómo le examino la función respiratoria? Según lo que usted me dice. Ajá. Bueno, ya le acepto. Doctora, ¿Alguien más? Sí, doctor, dígame. podríamos ver el reflejo fotomotor. Perdón, el El reflejo. reflejo fotomotor, podríamos iluminar sus pupilas para Ya, determinar si realmente hay muerte. ya. ¿Y qué cosa voy a ver en las pupilas? Ah, pues que no hay movimientos, no hay dilatación ni contracción, van a estar estáticas. No hay movimientos, no hay qué. No hay contracción ni dilatación de las pupilas con la Seguro que, ausencia o seguro que con... no hay dilatación. No, o sea, me refiero cuando iluminamos no hay movimientos como tal. Van a estar dilatados, sí, pero cuando iluminamos o quitamos la luz no va a haber ningún movimiento. No hay movimiento. O sea, no hay un reflejo fotomotor, ¿no? Ok, por Exacto. ahí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más me ayuda a ver cómo examino a esta persona? ¿Será persona o ya será cadáver? ¿Quién me ayuda? ¿Llamo a alguien? A ver. A ver, Paola. Paola Cabanillas. Sí, doctora. A ver, ¿cómo examino? A ver, ¿cómo crees que voy a determinar si es que es un cadáver o es una persona? Doctora, bueno, lo primero, quizás intentar llamarla o, no sé, moverla para ver si es que reacciona.
Y en todo caso, bueno, la primera acción que yo haría sería tratar de encontrar un pulso, quizás el carotídeo Un pulso, ¿no? Carotidio. o el radial, tal vez, Ya, posible. ya. Bueno, miren, pues es todo lo que ustedes me están diciendo es clínica. ¿Alguien más me quiere decir? A ver, Diana. Mm, sería mm, hablarle a ver si nos responde. A hablarle. Pero en esa posición que está, buen tiempo, ya está fría, ya también. No creo que me conteste mucho. Ver Bueno, las facies, el cambio de perdón. color de piel. Cambio de color. Bien. Bueno, vamos a hacerles caso entonces. Entonces, en esas circunstancias, miren qué poca información he tenido, porque no ha dado mucha información el policía, pero ante lo que ha dado y ante lo que estamos encontrando, pues definitivamente no necesito más información porque ahí lo tengo todo. O sea, cuando uno va a este tipo de diligencias, que ustedes lo van a hacer cuando estén bien distantes de la ciudad, van a ustedes a auxiliar al juez de paz si es que están en la sierra, o van a ir con un fiscal si es que están en una capital, van a tener que hacer ese levantamiento de cadáver. Es la primera diligencia básica que se tiene que hacer con cadáveres. Entonces, ya les he mencionado que lo que tenemos que determinar es causa de muerte básica y tiempo de muerte. Mínimamente esa ayudita que le vamos a brindar al fiscal después de que nosotros examinemos, a él le va a servir. Esta es una muerte violenta. Esto es un probable homicidio. Por lo tanto, este cadáver debe ser llevado a la morgue. Para eso. Y todo lo que tú le digas y todo lo que yo le diga, todo él lo va a registrar como él ha ido con su secretario o con su asistente de función fiscal, lo está registrando en un acta que se llama acta de levantamiento de cadáver. Y tú y yo tenemos que dictarle todo lo que estamos encontrando para llegar a esa definición. ¿Correcto? Y al final tenemos que firmar esa acta. O sea que no podemos decir una cosa por otra porque ahí está nuestra firma que o bien lo llevamos a error al fiscal o bien nos va a agradecer si le decimos todo ok. Bien, lo primero que tenemos que hacer es a ese cadáver, si está en esa posición, primero tengan ustedes en cuenta que cuando vayan tienen que ir con su asistente o un familiar o un policía, pero usted tiene camarita, tómele la foto. A eso se llama perennizar, porque eso no se va a volver a repetir. Y si usted se olvida algún detalle, porque después probablemente de que termine esta diligencia, usted le van a llevar el cadáver a donde usted está en su puesto o en la morgue del pueblo, y usted va a hacer la necropsia. Entonces, si usted no se acuerda cómo lo hizo, qué cosa vio a la entrada y qué cosa es lo que le quedó en duda, pues poco va a poder trabajar en la necropsia. Por eso es bueno siempre perennizar. ¿Ok? Bueno, hay que definir primero si es que es cadáver o no. Y para eso, fenómenos cadavéricos, que es algo de lo que ustedes han estado mencionando. Han estado ustedes diciendo que le tienen que ver el ojo, que le tienen que ver, tomarle el pulso, que le conteste, en fin. A eso se llama fenómenos cadavéricos, que son recientes o que son tardíos. Como están dentro de las 24 horas, serán recientes. Y los primeros fenómenos cadavéricos que se dan son los oculares. ¿Ok? ¿Por qué será? Porque tu cerebro está cerca al ojo, al nervio óptico, y ahí lo puedes ver. Puedes ahí determinar muchas características que más o menos integrando eso con los otros hallazgos que vas a encontrar, vas a tener un tiempo aproximado de muerte.
Al caso. Ese cadáver que estaba en esa posición lo ponemos en decúbito dorsal después de haber peregrinado. ¿Y qué vemos? Vemos a una mujer que al echarla en decúbito dorsal tiene un abdomen prominente, muy prominente, y que de los genitales salía bastante sangre en ese movimiento que le hemos dado. Y que un poco estaba entreabierto y levantamos la bata con la cual estaba y vemos una cabecita que estaba ahí. O sea, esa señora estaba embarazada. ¿Correcto? Entonces, un examen de fenómenos oculares, midriasis, si es que hay brillantez de los ojos o si es que tiene una telaglerosa, hipotonía ocular. Y si es que las articulaciones están duras o está de un color violáceo que se llama livideces, eso ya te va diciendo el tiempo de muerte. Ya no había temperatura. Entonces recordemos que por cada hora se baja 1 grado. Bien. Entonces cogemos a la señora, verificamos que ya es un cadáver y que realmente la lesión que tiene está en los genitales. Porque el resto del cuerpo estaba bien. Y lo único que notamos es que la señora estaba en embarazo y que prácticamente estaba en trabajo de parto y que esa cabecita estaba con unas lesiones. Examinamos un poquito más, abrimos los miembros inferiores y notamos que la cabecita tenía lesiones punzocortantes, porque cuando cogimos la mano de la señora, la mano derecha, tenía una tijera grande y que con eso había lesionado la cabecita de su hijito. Y en ese afán de dañar a este feto, también ella se dañó los genitales y pues eso ha motivado el sangrado, ¿no? ¿Qué tuvimos de información? Entonces, ¿cuál sería la causa de muerte ahí? Ya teníamos por todos estos fenómenos cadavéricos, ya teníamos el tiempo de muerte y también la causa de la muerte. Todo era sangre por todo sitio, en esa habitación, en las paredes manchadas, sus manos ha puesto ahí en las paredes sus huellas. Entonces, lamentablemente, en ese trance, nosotros, ustedes como cuando están cumpliendo la función pericial, todo también lo tienen que describir en un formato que tenemos de levantamiento de cadáver, donde tenemos que poner todo lo que esto les estoy comunicando. Entonces, en ese trance llega un familiar y llega una vecina. Entonces, todavía no habíamos terminado la diligencia, pero como no teníamos mayor información, accedió el fiscal a recibir, ¿no?, al familiar. ¿Y qué había sucedido? Que la señora tenía una pareja y el día anterior había tenido una discusión muy,
muy fuerte con su pareja. Entonces, dentro de lo que más o menos se conoció era que esa pareja ya no venía con la frecuencia que antes solía ser y que la señora ya estaba prácticamente para ir, o sea, para que ya dar a luz, como dice su familiar, y que había sucedido que la señora se había enterado que el hombre era casado y que el motivo de sus ausencias era justamente que tenía que estar más con su familia porque ya su esposa sospechaba de que él tenía una relación paralela. Entonces, al conocer ella esta información y al verificarle, le dijo, pero tú sabías que yo no me iba a casar contigo. Pero la señora estaba confiada en que por lo menos no era casado. Pero bueno, ahí es donde se generó todo este conflicto, todo esto que escucharon los vecinos la noche anterior. Entonces, él se fue temprano, logró ingresar a dejar, parece, un dinero y se suscitó otra agresión y se escuchó un portazo y más no se escuchó. La mujer comenzó a llorar, se desesperó, entró en crisis y lo único que hizo fue coger la tijera y lesionar a ese producto. Y en ese afán de quererlo dañar, ella también se lesionó a nivel, parece, de los genitales, porque había una lesión más o menos en la región suprapúbica, parece que por ahí también se lesionó. Entonces, más el trabajo de parto, más el sangrado de ambas circunstancias, hizo que ella quede así. O sea, por eso esa posición que ella toma es para tener acceso a sus genitales, para dañarse, para dañar la cabecita. Y ahí nomás se quedó ya desfallecida y así es como la encontramos. En algún momento asumo que ha bajado, desesperada, y ha vuelto a subir, por eso es que se manchó las escaleras y luego, bueno, ya quedó ahí, ¿no? La pregunta, ¿y por qué les cuento esto? Porque para mí en lo personal, pues fue un impacto ver esta situación, ¿no? Pero vamos a nuestro tema. ¿Qué dice el artículo 110 del Código Penal? Que está acá. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Código Penal. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes, queridos alumnos? ¿Me pueden explicar más o menos qué entienden de este artículo? Aplicando a lo que estamos más o menos un poco comentándoles. Pregunta puntual. ¿La señora estaba en parto? ¿Sí o no? No, ¿Perdón? Dígame. Walter Torres. Doctora, hace rato mencionó que ya se le veía la cabeza al bebé, ¿no? Entonces, esa ya sería parte de un poco de entre primera y segunda etapa de la tercera fase del parto, entonces creo que sí. ¿Qué etapa del parto se estaba dando?
Ya, a ver, como tal, el parto tiene cuatro fases, ¿no? Y en la tercera fase es el trabajo de parto. A ver, las etapas. Como tal, si ya se veía la cabeza, pues estaría en la segunda etapa de la tercera fase de la expulsión fetal, ¿no? Porque, o tal vez en la primera, que es el borramiento y dilatación cervical, como no hay imágenes, A ver, ¿puedes decirme cuáles son las etapas del parto? ya en el trabajo de parto, que sería la fase 3 tiene tres etapas, ¿no? El borramiento y dilatación cervical, la expulsión fetal y luego la expulsión de la placenta. ¿Está conforme, Frank Calderón? Sí, doctora. A ver, ¿en qué etapa entonces se encontraba esta señora? ¿Se encontraba en parto o no? Frank, No, doctora. no se encontraba en parto, entonces ¿en qué se encontraba? ¿Qué te parece de lo que más o menos te he relatado? ¿Mm? Ya han llevado gineco, ¿no? Gabriel. Ah, ya. Ahorita te doy el pase, Giancarlo. Gabriel. Sí, doctora. Bueno, estamos llevando ginecología, todavía no llevamos obstetricia. Bueno, pero más o menos, ¿te ubicas si estaba en trabajo de parto? Por lo que mencionó respecto a la presentación del feto, como se veía la cabeza, podríamos decir que sí. Ya. A ver. eh, ¿Quién levantó la manito? Dime. Gian. Ya estaba entrando el expulsivo. O estaba en el expulsivo. Ya. Si es así, entonces, Giancarlos, si es que estaba en el expulsivo, se cumple el artículo 110 que hemos revisado. Sí se cumple. ¿Quién dice que no se cumple? ¿Mm? ¿Quién dice que no se cumple? ¿Alguien dice que no se cumple? ¿O todos están de acuerdo que sí se cumple? Doctora, disculpe, bueno, creo que en este caso, ya que la madre ha fallecido, no estoy tan segura si aplicaría, ¿no? Porque pues ella falleció en el proceso, entonces me parece que ahí hay algún tipo de cambio. ¿Un tipo de qué? Perdóname. ¿Un tipo de? O sea, no se cumpliría del todo, ¿no? Porque ella falleció en el transcurso de la acción. Bien, bien. A ver, a ver. Ella había dilatado, sí, porque ya el bebé, o sea, el feto ya había descendido, ¿correcto? Estaba en el expulsivo, sí, porque ya estaba, ya coronado, ¿correcto? Entonces,
se cumple que está en esta etapa del parto, en la etapa de la expulsión. Sí, ¿se cumple o no se cumple? ¿Mm? Se estaba, como dicen, coronando, y por eso es que cogió esta arma punzocortante y lo dañó a través probablemente de la fontanela. Entonces, la pregunta es simple. Si estaba en el expulsivo, estaba en una de las fases del parto, ¿qué le falta para que se cumpla el infanticidio? ¿Se cometió infanticidio o no? Quien hizo ha sido la madre, como dice, ¿no? La madre que mata a su hijo. ¿Correcto? Doctora, faltaría confirmar que el producto ya haya estado vivo, o sea, antes del daño. Claro, muy buena tu observación. Faltaría saber que el producto estaba vivo. Bien, está bien, muy bien. Pero eso en una diligencia de levantamiento de cadáver, ¿tú crees que lo puedo evaluar? Creo que no, doctor. No, pero tengo que decir una causa de muerte al fiscal. Entonces, vamos a esto. Se ha dado, o sea, para hablar de infanticidio, que lo vamos a ver ahorita, tenemos que establecer que que el agente activo, el sujeto activo es la madre. La que mata es la madre. Se cumple. Estuvo durante el parto, sí, estuvo en la segunda etapa del parto, en la parte expulsiva. ¿Ha estado en la etapa del estado puerperal? No. ¿Saben qué cosa es estado puerperal? ¿Han llevado psiquiatría? Creo que sí. ¿Han llevado psiquiatría? Sí, doctora. ¿Has visto en alguna situación el estado puerperal? ¿Has revisado? ¿Te han enseñado más o menos? ¿Mm? ¿Qué es el estado No, puerperal? el posparto, puerperio. ¿Perdón? Doctora, me parece que se refiere a la psicosis puerperal, un estado psiquiátrico. Ya, pero ¿qué cosa, la señora estaba en estado puerperal? ¿O no? No se ha dado las 3 fases del parto. Tendría que haber nacido, tendría que haberse dado el alumbramiento para decir si después de ese alumbramiento empieza el puerperio. Y en el puerperio se da el estado puerperal. Y como tu compañero lo dice, es un estado psicopatológico en la cual la madre se encuentra, si queremos asociar a un cuadro psicótico, se encuentra con agresividad marcada, pero es después del alumbramiento. O sea, después que sale la placenta. ¿Había salido la placenta? En este caso, No. todavía. Ahí estaba afuerita nomás la cabecita, pero todavía no salía la placenta. Si no salía la cabeza, pues menos salía la placenta. Entonces, eso no se da. Por lo tanto, si no se da eso, no es esto infanticidio. ¿Por qué? Porque para hablar de infanticidio hay unas formas de pruebas
que tenemos que establecer en el cadáver de este producto y saber si es que este producto respiró. Esto es, tuvo vida independiente, respiró por sus propios medios. Le das la palmadita, llora y respira. Si ha tenido vida independiente. En este caso, ¿ha tenido vida independiente? ¿Ha tenido vida independiente este producto? No. No, pues, porque todavía no respiró. Entonces no se cumple esta figura de infanticidio. Entonces, ¿qué se ha dado? ¿Qué se ha dado? Se ha muerto ese producto. Se ha muerto, pues, ¿no? Porque no ha llorado. ¿Qué se ha dado? Un aborto. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Perdóname, no te escuché, no te capté. Dime. ¿Podría ser un aborto? Muy bien, muy bien. Es un aborto. ¿Por qué? Porque no ha tenido vida independiente. Ese producto estaba todavía dentro del canal del parto y estaba el cuerpito todavía dentro del útero. Este producto no logró respirar. Por lo tanto, la figura jurídica de infanticidio no calza, no lo puede tomar el fiscal para acusar ni para decir esto es una situación de homicidio. Es un aborto. Entonces, ¿cómo podemos afirmar eso? Porque hay que evaluar ese cuerpo de esa señora, pero en otras condiciones. Llevarla a la morgue, llevarla a un centro de patologías, donde van a estar ustedes probablemente, y ahí aperturarán el cadáver y van a evaluar a la señora, van a examinarla. Y también van a retirar ese producto y lo van a examinar para establecer si es que hay dudas o tener la convicción de que no respiró, tenemos que hacerle ciertas pruebas. Hasta aquí estamos, me han entendido, más o menos, me pueden ayudar, díganme. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Ya. Sí, doctora. Claro, tiene que respirar. Tiene, o sea, expulsa de repente a la mujer desesperada, pero sale todo el cuerpo con el cordón umbilical y agarra y en esa salida de ese producto, cuando está afuera, ¿qué hace? Respira, pues. Entonces, ¿por qué es que tenemos que establecer eso? Ahorita le digo eso. Porque hay que hacer un diagnóstico médico legal de quién, de la viabilidad del producto. Si es que tuvo signos de vida extrauterina, por lo que más o menos hemos relatado, estaba todavía dentro del útero. ¿Ha tenido qué tiempo de vida extrauterina y cuál es la causa de la muerte? ¿En quién? En el producto. ¿Correcto? Aparte, ¿por qué decimos que es viable? Porque más o menos hay un peso, hay una talla, ¿no? Vamos a ver ciertos hallazgos, por ejemplo, vemos el fémur y si lo encontramos, vamos a ver esta imagen luego, ¿no? Vamos a encontrar qué hay y le vamos a denominar a este signo de Blecard, de Villard, si es que nos referimos al maxilar, si es que vemos el calcáneo, ¿no? Vamos a decir si estaba a término, ¿no? Y vamos a hacer, ¿qué más? Esto.
Signo de viabilidad, pero esto ya en la morgue. Esto ya cuando retiramos el producto. ¿Ok? Que vemos un punto de osificación del beclar en el extremo inferior del fémur, ¿no? Y vamos a ver eso como un punto rojizo que se está dando en el cartílago, que es de color gris azulazo. Y esto aparece entre el 8º y el 9º mes de gestación. O sea, era viable. Este producto es lo primero que tenemos que establecer. Y por este hallazgo podríamos decir, si era viable, podía vivir. Y lo demostramos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Cortado, cordón umbilical, ¿no? La coloración, todo esto que vemos. ¿Hasta qué hora puedo estar con ustedes? Perdónenme. Yo puedo pasarme la noche conversando con ustedes. ¿Hasta qué hora, por favor? Déjamelo. Por eso que un poco que me he pasado con las primeras esto, porque me parecía que eso lo podemos leer, pero esto no lo pueden leer. Esto lo tienen que entender. A eso que vamos a hacer con el recién nacido, si es que nació, si nació vivo, que en un momento mencionó su compañera, a eso se llama signo de vida extrauterina. Se va a aplicar las pruebas de vida que se llaman dosimacias. Esto es, son diferentes manifestaciones vitales que se acreditan en el cadáver del producto. Esas dosimacias pueden ser respiratorias y no respiratorias. Por ejemplo, ¿te interesa a ti saber si es que realmente respiró? Sí, o sea, las dosimacias respiratorias pueden ser de varios tipos. O sea, los medios de prueba que tú tienes que hacer pueden ser cualquiera de estos. Todos tienen que ver con pulmones, porque es vital saber si respiró. Por eso un recién nacido, pon una palmada para que respire. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer una de ellas, que son las más importantes en nuestros hallazgos. Por ejemplo, vamos a referirnos a esta, la de Galeno. Dosimacia pulmonar hidrostática de Galeno. Ese medio de prueba, eso que tú vas a hacer cuando estés examinando a ese producto, ¿no? De repente se murió un bebito y tú no sabes si es que ha estado vivo o no, si es que ha respirado o no, no sé. Entonces vas a hacer esto. ¿Qué significa? Esta prueba es la más conocida. ¿Qué vamos a hacer? Consiste en la flotación del pulmón, o sea, sacarás tus pulmones que ha respirado al colocarse en el agua. Se saca los pulmoncitos, los trozas, ¿no? Y primero tienes que sacar todo el aparato respiratorio, ¿no? Y también por ahí se va, si puedes, algunos le quitan todo, corazón, timo, y ese pedacito lo vas a llevar al fondo, ¿no? En un recipiente de agua, y vas a ver si es que ese pedacito de pulmón se pone hacia arriba, no en el fondo del agua, sino arriba, si flota, quiere decir que sí respiró, ¿no? Entre otros exámenes que vas a hacer. Pero este es el que más, digamos, si es que lo haces bien, cortas, aprietas bien el pulmón, salen espumita y esto, y después lo dejas que flote, vale, es positivo el galeno, ¿no? Por ejemplo, otro vamos a ver. Dosimacia gastrointestinal. Si entra el aire por las fosas nasales, pasa por el respiratorio superior, pasa los pulmones, los alvéolos que estaban cerraditos como globito, así, se insuflan, eso también es válido. Llevas ese pedacito, otro pedacito de pulmón, lo llevas al microscopio y lo evalúas. Si es que los alvéolos están distendidos, sí respiró. Y así como ingresa al pulmón, también el aire va a ingresar al aparato respiratorio, digestivo, cardíaco, entre otros. Por ejemplo, esta gastrointestinal de Breslow es la presencia de aire deglutido en el feto que no ha respirado
no se encuentra en ningún segmento. En el que respiró se encuentran los diferentes segmentos. O sea, de igual manera, el aire hace que se distiendan todas las vísceras. Entonces, eso te va a decir si es aplicable. Por ejemplo, esta señora, regresamos a nuestro caso, esta señora va a ir a la morgue. Sí, de todas maneras, porque hay que establecer, como no hemos podido evaluar in situ al feto, tenemos que hacer de todas maneras, hacer el diagnóstico de las dosimacias para establecer fehacientemente que sí respiró o no respiró, entre otras pruebas, ¿no? Ahora, ¿la mamá también tiene que pasar por la necropsia? Sí, porque hay que determinar ya a la apertura del cadáver, ver cuáles son las lesiones que la mataron, para establecer la causa básica, la intermedia y la final. Y retirar ahí todas las muestras necesarias para hacer los estudios complementarios y definir después tu diagnóstico integrado, esto es, tu diagnóstico final, no solamente del examen ectoscópico o el examen externo, sino también de las otras muestras que tú has retirado, que son vitales para integrar después los resultados y llegar a una causa de muerte integrada, que tú lo vas a conocer después en el capítulo correspondiente. Bien, ahora solamente te estoy adelantando motivo de este caso. ¿Qué más? Muy bien, entonces es la más conocida, la que hemos revisado. Asimismo, vamos a ver cómo están, ¿no? Los alvéolos, ¿no? Recuerden. Hay otras que son no respiratorias. Por ejemplo, la dosimacia ciálica. Consiste en el hallazgo de saliva deglutida en el estómago, en el producto que ha respirado. Y así sucesivamente. Vamos a hacer otros exámenes que no necesariamente son con el pulmón, ya son con otros elementos. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué vamos a encontrar en ese producto? Signos externos, presencia del vernis gaseoso, el color de la piel, vamos a ver, también tenemos que ver la secreción mamaria, ¿no? Descamación de la piel, evolución del cordón umbilical, todo eso tienes que hacerlo. No hay otro más que tú que va a tener que hacerlo. Si es que tiene un caput, es lo mínimo que tienes que hacer. Ahí está, estos signos externos. ¿Qué más? Vas a tener que ver en la necropsia la evolución del orificio devotal y del ductus arterioso. ¿Qué más vas a ver? ¿Qué es lo más fácil? La obliteración de las arterias umbilicales, la mielinización del nervio óptico, si es que hay aire en el estómago e intestinos, el meconio en el intestino, si existe urato en los riñones. Recuerda que tú para estos casos de muertes de recién nacidos, siempre tenemos que hacer las dosimacias. Siempre nos queda la duda. Y en otros casos, ¿nació vivo o nació muerto? Entonces tienes que hacer esto, las dosimacias, no te queda otra. Bien. ¿Cuáles son las causas de muerte más comunes de estos recién nacidos? Las asfixias mecánicas. Por ejemplo, mamá desesperada, ¿cómo es posible? Les voy a contar una cosita así. A ver, un grupo de chicas se va a una fiesta, sábado, ¿no? Chicas de 15. Grupo, pues se van allá a las fiestas, a las, ¿cómo se llaman? Las discotecas.
¿Y qué pasa? Hay un juego, dice, en la cual tienen relaciones, ya estando tomadas, con cualquiera por el castigo que les dan. Bueno, entonces, a final de cuentas, ya todas están castigadas porque todas no han cumplido con sus juegos, en fin. Entonces, hay una de las chicas de este grupo que se queda, ¿no? Que se queda con un chico. Pero como ella estaba mareada, sus amigas agarran y se van. Y ella se queda. Bien. Entonces, ¿qué pasó? La chica, al despertar, se encuentra que está en un hotel. Y está desnuda. Y se encuentra con alguien. No, sola está. Entonces, ¿cómo llegó al hotel? Está sola, está desnuda. Y está recordando que sus amigas la dejaron. Y como estaban con varios chicos, no sabe con quién ha ido al hotel. Bueno, molesta, va a preguntar a sus amigas los días siguientes y nadie le da razón. Es más, por ahí alguien le dice, pero si todos los chicos eran de la fiesta, nosotros ni los conocíamos. Bueno, entonces pasó un mes, pasó 2 meses y la chica está embarazada. Y cuando se entera de que está embarazada, ya estaba para el 4.º mes. A final de cuentas, esa barriga creció y tenía que decir a sus padres. Y como era una familia muy disfuncional, donde había solamente la figura materna y la abuela, le hicieron cargamatón diciéndole, ¿cómo es posible que esto, que lo otro? ¿Y no sabes quién es el papá? No sé, dice. Ya no sabía quién era el padre. Bueno, ese hijo salió, sí o sí. Llegó el momento del parto. Entonces, para que se den cuenta cómo es la magnitud de las cosas, Dios mío. Da luz y encuentra que su bebé es un negrito. Negrito, un bebito negrito con su pelo ensortijado. Y cuando se lo entrega, ¿qué ha hecho esa mujer? Ese negro. Bueno, son cosas que a veces a mí me llegan al alma y al corazón, pero no entiendo. Entonces digo yo, ¿qué culpa tiene esa criatura? Entonces, ese bebito ha ido creciendo con el rechazo de la madre, de la abuela, y pobre bebé. El bebito habrá tenido ya 1 año y medio, no sé cómo ha crecido esa criatura, no sé, bueno, pero llega a mi consultorio y llega, bueno, yo veo así, así, como quien no quiero ver, veo una criatura de 1 año y medio, sería ya, caminaba, corría, negrito, bonito, con su pelito bien ensortijadito. Y todo sucio, con unos zapatitos, pero así descuidado. Entonces, y para mala suerte, ya era como la hora del almuerzo. Y ese trámite es desde temprano que tienen que ir las mamás con los niños. O sea, la mamá, la chica esta, había decidido entregar al bebé para adopción. Entonces el bebito se supone que está desde temprano ahí para pasar los exámenes, una serie de entrevistas, hasta que llega para pasar medicina legal. Entonces, ese chiquitito, mamá, se le apega. Y la mamá, Dios mío, muy cariñosa, lo rechaza. Ahí es donde yo paré los ojos. La hago pasar rápido para entrevistar. ¿Y qué sucede? Doctora, me va a atender lo más rápido porque yo ya me tengo que ir.
Estoy desde temprano acá y no me atiende nadie. Bien, le digo, yo acabo de conocer su caso porque recién acaban de pasarme el documento. Vamos a examinarla. Y esa criatura, mamá, quiero caramelo, mamá, quiero pan. Ay, Dios mío. Le examino al bebito, saludable, entre comillas, y ya. ¿Terminó, doctora? Bueno, yo le quería dar una buena respuesta, pero por respeto a esa criaturita, no le dije nada. Y lo examiné cuanto más rápido a esa criatura. Entonces, ya me retiro entonces, doctora. Si ya terminó ya, viene la asistente social del programa de adopciones para llevar al bebé. Y ella toda campante se va con la abuela. Y el bebito, mamá, no me dejes, mamá, no me dejes. Entonces viene el asistente social y me dice, doctora, ¿ya examinó ese bebito? Sí, le digo, ya terminé. Esa mujer agarró el otro día y lo estaba ajustando el cuello con una corbata. ¿Cómo? ¿Que tenía antecedentes? Sí. Por eso hemos aceptado que lo deje mejor ya al bebé. Por Dios. Bueno. La mayor de las causas de muertes de estos pequeñitos es las asfixias mecánicas, en su forma de estrangulamiento, generalmente, ¿no? Otra, agarra al bebé por problemas también que ha tenido con la pareja, agarra al bebé y lo tira al water de cabeza, fractura, contusiones. Otras, heridas por arma blanca. Esas son las causas de muerte más comunes. Pero yo les estoy hablando ya cuando los bebitos están un poquito ya más grandecitos. Pero para hablar de que estas causas son frecuentes en el infanticidio, tiene un tiempo, no debe ser más de 40 días. Si esto sucede dentro de los 40 días por la madre ocasionada, tipifica como infanticidio. Disculpen que les comente estas cosas, pero son situaciones que francamente hasta ahora, bueno, cuidémonos chicos, chicas. ¿Qué exámenes médico-legales hacemos para determinar gestación? Con más frecuencia, la edad gestacional. Hacemos el examen médico-legal, los que ya han rotado conmigo, ya saben cómo es un certificado médico legal. Y este caso, por ejemplo, cuando viene por G, es, ¿no?, para determinar gestación. Es generalmente vamos a los hospitales para, en todo caso, determinar lesiones, determinar integridad sexual. Son los frecuentes casos que vemos en pediatría. Los exámenes psicosomáticos, que era el examen que me requerían para este caso de adopción, donde vemos no solamente la parte física, sino también la parte psicológica. Propiamente el examen psicológico y la determinación de la edad aproximada, ¿no? Aquí tenemos que ver si es que hay prematuridad, ¿no? Si es que está a término, qué signos hay de hipermadurez. Son exámenes que en pediatría forense son frecuentes, ¿no? Asimismo, por los signos, por el test de Capuro, vemos todo ello para determinar, ya me estoy yendo, son 8:42, para determinar integridad física, cuando los bebitos vienen lesionados, ¿no? No tiene ninguna justificación este bebé estar así, ¿no? Y la mamá que dice, se cayó, se habrá caído, por Dios. Entonces, es un examen como lo que hemos visto con mis grupos de lesiones, ¿no? Evaluamos toda la lesión, determinamos cuál es,
qué lesión es. Por ejemplo, acá hay un hematoma periorbitario y probablemente abrimos un poquito el ojito, debe haber una hemorragia subconjuntival. ¿Qué hacemos en esas condiciones? Pedimos, dado el caso, pedimos la evaluación oftalmológica y también la evaluación neurológica con su respectiva TAC. ¿Para qué? Para determinar realmente si es que hay algún daño mayor, significativo. Ay, perdón. El examen de integridad sexual, como ustedes ya han visto con mis otros colegas, los que ya han rotado por un CLIFOR, ¿no? Es determinar cómo está, ¿no?, la integridad de la membranita del himen, ver si es que hay alguna alteración traumática, esto es un desgarro, establecer qué tipo de desgarro, ¿no? Y si es que hay alguna lesión reciente, tomen nota de eso. Si es que encuentran una lesión reciente en el himen, perennicen, tomen foto, por favor, y saquen muestra para hacer el examen espermatológico. Esos casos de niños les van a traer problemas, porque por esos casos de niños vamos a tener, siempre nos llaman a las audiencias. Y si ustedes no tienen digamos, aparte del certificado, no tienen otros medios de prueba, pues imagínense. Recuerden que acá nos preguntan los abogados de ambas partes, el fiscal y el juez. Entonces, vayamos preparados, ¿no? El diagnóstico. Si es que encontramos una lesión en el himen, es desfloración reciente. Toda lesión que se encuentre en el himen casi siempre tiene la penalidad de cadena perpetua o 35 años. Por eso, casos que vean de integridad sexual, tómense su tiempo, tomen su previsión. Esto es lo que más problemas nos trae a los peritos. ¿Correcto? El examen psicosomático es para determinar no solamente qué es lo que tiene de patología nuestro niñito, sino también ver cómo está su condición mental, psicosomático. Es muy frecuente para los casos de adopciones, de tutelas, en algunas situaciones cuando los niños son abandonados y tienen que pasar a un centro de menores, sí o sí se hace este examen. La madre abandona al niño, el padre es un alcohólico, por lo tanto, ¿con quién contar? Lo coge el MIM, le hace estos exámenes, hace todo un procedimiento y los internan en los albergues. Mejor están ahí porque aparte de estar protegidos, les van a dar la educación hasta cuando sean 18 años, cumplan sus 18 años. Otro examen que es muy interesante y que ustedes deben saber, en los casos generalmente de integridad sexual, es en la cámara de Gesell, ¿no? Todo niñito violado, niñita violada, aparte de hacer el examen médico legal que ustedes tienen que hacer de integridad sexual, este caso sí o sí pasa a cámara de Gesell. Y acá la psicóloga va a realizar todo el interrogatorio y es más, tenemos acá muñecos sexuados, ellos nos van a explicar, como jugando, qué le pasó. Porque el objetivo de esta entrevista es evitar la revictimización. Que el policía le pregunta, el fiscal le pregunta, el médico le pregunta, X persona viene y le pregunta. No, señores, en un solo ambiente, acá están el médico, fiscal, todos ellos a través de un audio le pasan las preguntas a la psicóloga y ella entrevista y le transmite
¿no? Esta pregunta y luego recibe respuesta. Y todo es grabado. O sea, en una sola entrevista tenemos toda la información de lo que le ha sucedido a este niñito, víctima más frecuentemente de violación sexual. ¿Ok? Asimismo, para la estimación de la edad aproximada, también, ¿por qué? Porque ellos deben ir a los centros, ¿no?, de rehabilitación para adolescentes, pero no tienen documento, no hay confiabilidad de lo que nos dice. Pasan a medicina legal y nosotros determinamos justamente la aproximación, la estimación de la edad. Porque si son menores de edad, a maranguita, ¿no? Si no, al penal. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hay un grupo que hicieron una revisión en el año 2000, ¿no?, de alemanes, y ellos determinaron que para la estimación de la edad podemos hacer estas pruebas. Esto es el examen antropométrico, ¿no?, los signos de madurez sexual, la identificación de patologías que pueden alterar también el desarrollo de la madurez, el examen radiográfico, específicamente ellos han anotado la mano izquierda, el examen externo de la dentición, esto le llamamos acá el odontograma, la radiografía respectiva, el examen radiológico de la región cervical en los casos que son más o menos que están bordeando los 21 años. Bueno, estimados alumnos, no los quiero más demorar, pero entre estos están, ¿no?, el examen de madurez sexual. Para la estimación de la edad, específicamente nos basamos al sistema Tanner, en la cual vemos el desarrollo del vello axilar, el desarrollo del vello pubiano, el desarrollo mamario, de los genitales externos, ¿no? Todo esto nos da una puntuación y con ello estamos estableciendo la estimación de la edad. Bueno, queridos alumnos, creo que en esta reunión, si bien es cierto, hemos revisado varios aspectos de la pediatría forense, lo que más para mí tenía la importancia, no por desmerecer los otros casos, pero lo que es el infanticidio, porque ustedes van a trabajar con esos casos cuando estén lejos para establecer si realmente ha sido un parricidio, si es que ha sido un homicidio calificado, ha sido un infanticidio. Y eso era mi objetivo en esta reunión, de enseñarles cómo debe establecerse si es que hubo vida independiente o dependiente. Si ha habido vida independiente, quiere decir que respiró. ¿Y cómo van a hacer ustedes la necropsia? Retirando los órganos, específicamente el pulmón, para hacer las dosimacias respectivas. La más confiable, la de Galeno, que consiste justamente en un trocito de pulmón, ponerle un recipiente de agua y ver si es que flota o no. Y con ello ustedes ya tienen los exámenes de positividad que les pueden decir con confianza, pueden decir sí respiro. Muy bien, creo que hasta aquí nos quedamos, hasta aquí creo que hemos avanzado en lo que respecta. Hay otras áreas más de lo que es pediatría forense, pero esto es lo que nos vincula más a la medicina legal. Creo que es lo más frecuente y es lo que tenemos que sí o sí saber para que ustedes tengan en cuenta en el rol pericial que ustedes van a tener que asumir. Estimados alumnos, si hay alguna pregunta, hay algo en pendiente, díganme por favor. ¿Alguna aclaración? Algo que usted... Sí, perdón. A ver, recuerden que todo delito, hasta el homicidio que comete este niño, 17 años, 11 meses y 30 días, es niño y adolescente y está protegido.
no puede ir a un penal. Aún así, tampoco no se le puede decir eres un homicida. Se llaman actos disociales. Y por lo tanto, nuestro Estado tiene que garantizar todavía la estabilidad emocional de estos adolescentes y por lo tanto los mandan a los centros de readaptación infantil, que es Maranguita, hasta que cumpla los 18 años. Por eso es que habían algunas propuestas de rebajar la edad, pero hasta el momento todavía es ese tiempo, antes de los 18 años. No sé si está la respuesta adecuada. A ver, dígame. Lo que me faltaba, perdón, antes que nos retiremos, era, alguien de ustedes me habló del estado puerperal. El estado puerperal es, después de que la mujer da luz, hay 40 días. Ese tiempo, puerperio inmediato, mediato y tardío. Si la mujer mata porque tiene un problema de que la violaron, de que se acuerda algo que estuvo latente durante su embarazo, pero después se desarrolla en el puerperio, hace un cuadro de psicosis, a ello se le llama psicosis puerperal. Y cuando alguien está en psicosis puerperal, por el tiempo que está presentándose, debería argumentarse la eximencia de responsabilidad. Esto es, si alguien mata en psicosis puerperal, por el hecho de que esté en psicosis, debería ser un atenuante para la sentencia. O sea, en el mejor de los sentidos, si es que usted diagnostica a una persona que tiene psicosis puerperal, lo va a tomar en consideración ¿quién? El fiscal. Y el fiscal va a decir, esta persona mató a su hijo, en fin, o cometió algo, un determinado delito, pero por estar en este estadio psicopatológico, propongo que sea atenuada su pena, o en todo caso, propongo que sea eximente de responsabilidad. Esto es, que no la sancionen, que más bien que vaya a un centro especializado, al Arco Herrera, para que le den el tratamiento. Para eso, en este caso, acá en Lima, sirven las pericias psiquiátricas para determinar si es que hubo un estado de psicosis, y en este caso, de psicosis puerperal. Entonces, no van a ir al penal, no van a ir allá a Chorrillos, se las van a llevar al Hospital Arco Herrera, al Valdizán, para que les den el tratamiento. ¿Ok? Y eso, de acuerdo a las investigaciones que se realicen de la parte legal, ¿no? Va eso valorar el juez y va a decir si finalmente esta persona tiene un eximente de responsabilidad. No va a ser sentenciado. Más bien, de aquí a 5 años tiene que estar en el Valdizar recibiendo su tratamiento. Bien, eso es lo que me faltaba. ¿Alguna otra observación, interrogante, por favor, aclaración? Sí, doctora, solamente quería saber si, por ejemplo, una persona llegase a cometer algún tipo de parricidio, infanticidio, bueno, estos delitos, y la persona fallece, ahí se aplicaría lo que es el principio de extinción por la muerte de la persona que realizó el delito, ¿correcto? O sea, no hay delitos para las personas que ya han fallecido, ¿correcto? A ver, plantéame más claro. Quiero entenderte, porque tú me hablas de infanticidio. Infanticidio solamente es de la madre al hijo. Eso lo exceptuamos. ¿En qué casos me estás hablando? Sí, o sea, me refería a que cualquier persona, bueno, ahorita hablando de pediatría forense, ¿no? O sea, ya cualquier mujer que mate a su hijo
o digamos integrante de la familia que haga algún tipo de daño y este integrante o esta madre fallece antes de que inicie el proceso y todo eso, ahí ya se aplicaría un principio de extinción de la pena, ¿no? Porque no hay penalidades para las personas que ya murieron, aunque hayan matado. A eso me refería. A ver. Debo entender, más o menos, que si yo cometo un parricidio, mato a mi hijo, ¿correcto? Eso se llama parricidio. Entonces, he cometido, en el capítulo genérico, homicidio. Pero en ese interín que estoy en el proceso, estoy en el juicio, me muero, algo así. Entonces, si me muero, sencillamente el caso ya no se sigue a nadie, se archiva. ¿Mm? No hay a quien sancionar. Ya me morí, algo así. ¿Algo más? Se llaman trastornos disociales, actos antisociales. No se le puede tipificar como homicida. No, porque está amparado por el Código de Niños y Adolescentes y nuestro Código Civil también lo ampara, porque es todavía un adolescente. O sea, pero por ahí dicen, pero ¿cómo es posible que ese adolescente estaba fumado, drogado, lo mató a su madre, encima lo seccionó, lo puso en una maleta? Qué agresividad, ese tipo debe morir. Lo deben poner adentro, bien al fondo. Sí, pues, pero mientras tenga 16 años, no, va a estar 2 años todavía en el centro de Maranguita. No lo puede ver propiamente un juez penal. ¿Por qué? La ley lo ampara. Madre, en el tiempo de 40 días. 40 días en el puerperio. Ya, parricidio. Uh-huh. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra intervención, por favor? Bueno, creo que ya terminamos. Nos despedimos y nos encontraremos en otro momento. A todos ustedes, muchas gracias. Espero que hayamos entendido un poquito de lo que es la parte legal, que es lo que a mí me interesa también, y la parte médico-legal. Muchas gracias, estimados alumnos. Nos estamos viendo luego, ¿ok? Suerte. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, otro. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias.